Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Para iniciar esta semana de formación de agentes, tenemos entre nosotros al Padre Amando González. Él es actualmente asesor en la Comisión Episcopal del Clero. Además, colabora en el área de pensamiento estratégico de la Universidad del Valle de Atemajac. Entre sus estudios, él tiene el de Historia Eclesiástica, la cual la realizó en Roma. El padre pertenece a la diócesis de Guadalajara. Él va a compartir con nosotros el tema Contexto histórico del Concilio Vaticano II. Vamos a recibir al padre Amando González con un fuerte aplauso. Buenas noches. Bueno, efectivamente, como se han dado cuenta, seguramente la Iglesia está celebrando el 50 aniversario del Concilio Ecuménico Vaticano II, que fue convocado por el Papa Juan XXIII para iniciar su trabajo en octubre de 1962. Ese es, digamos, el acontecimiento. 50 años del Concilio Vaticano II. Nosotros, en este espacio de tiempo, queremos lograr algunas metas. Primero, recordar qué son y para qué sirven los concilios. Seguramente todos ustedes lo saben, pero para recordar otra vez. En segundo lugar, ¿por qué se dio el Concilio Vaticano II? ¿Cuál fue su significación y cuál es su actualidad? Solamente eso, que se puede hacer hasta en 10 minutos y ya de una vez nos vamos, pero no vamos a cumplir con el horario. Entonces, quiero comenzar por un ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, antes de irse, les dijo a los discípulos: vayan y prediquen el Evangelio a todas las gentes. ¿Sí? ¿Eso les dijo? Bueno, imagínense que ustedes son esos discípulos que están en Israel y que el Señor Jesús les está diciendo: vayan y prediquen el Evangelio a todas las gentes. Y todas las gentes quiere decir que dejen su tierra y se vayan a predicarle a toda la gente. A los griegos, a los egipcios, a los romanos. Y cada uno de ustedes dice: pues el Señor me dijo que fuera a predicarle a los griegos. ¿Pero qué no me dijo el Señor?
Pero tú ve y predícale a los griegos que yo soy el Mesías. Muy bien, pero ¿qué no me dijo? No me dijo cómo hacerlo. Y ahí voy yo a predicarles a los griegos en español. ¿Cuál es el problema? Que no entienden, porque ellos hablan griego. Pero no me entendieron. Los romanos sí, y se va a predicarles a los romanos. No entienden porque ellos hablan latín. Oiga, y los egipcios sí entenderán. No, porque ellos hablan egipcio. El Señor nos dice lo que debemos hacer. ¿Quién nos va a decir cómo hacer? Eso ya es otra cosa. Y entonces vamos muy simplemente a entender que para los grandes retos de la evangelización y de la vida de la iglesia se requiere que la misma iglesia se congregue y se ponga de acuerdo en cómo hacer lo que Cristo nos pide que hagamos. Y a ese congregarse de la iglesia para ponerse de acuerdo en cómo hacerle, se le llama concilio. Por lo tanto, ya resolvimos la primera cuestión. Oiga, ¿qué es un concilio? Es una reunión de los miembros calificados de la iglesia. Oiga, ¿y para qué sirve un concilio? Para ponerse de acuerdo sobre los modos, los cómo enfrentar los retos que exigen cumplir con la voluntad de Cristo. Por lo tanto, a lo largo de los siglos, la iglesia ha convocado concilios con la intención de que se pongan de acuerdo los líderes para saber cómo seguir anunciando el Evangelio en cada época de la historia. Ya logramos el segundo objetivo. ¿Qué y para qué? Por lo tanto, tenemos que pensar que el Concilio Vaticano II fue una reunión de los líderes de la iglesia para ponerse de acuerdo en la manera de enfrentar los retos que exigía en ese momento predicar el Evangelio. En la Iglesia Católica debemos entender entonces que ha habido muchos concilios, pero que estos concilios llamados universales ocurren muy de tiempo en tiempo. En el siglo XVI hubo un concilio, en el siglo XIX hubo otro concilio, en el siglo XX se da otro concilio. Y antes del concilio que hubo en el siglo XVI, hubo otro concilio en el siglo XIV, y hubo otro concilio en el siglo XI, y hubo otro concilio en el siglo IV. De eso no vamos a hablar, porque además no viene al caso. Desde el principio, la Iglesia convoca concilios cuando trata de resolver cuestiones muy importantes. Y a esos concilios acuden los líderes de la iglesia de todo el mundo. ¿Qué fue el Concilio Vaticano II? Una asamblea de los grandes líderes de la iglesia para ver cómo seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Y les pongo ahora otro ejemplo. Si en el primer siglo los discípulos quieren obedecer a Cristo, tienen que aprender idiomas. Si yo quiero evangelizar a los griegos y no hablo griego, ¿qué debo hacer? Pues debo aprender griego. Cuando vinieron los misioneros a México en el siglo XVI, ¿qué hicieron? Aprender la lengua de los indígenas, porque no se entendía. Y eso supuso ponerse de acuerdo. Si hoy día un adulto
quiere evangelizar a un joven, ¿cuál es su problema? Que el joven ya habla otro idioma, aunque todos hablemos español. El joven, sin embargo, ya habla otro idioma. Y entonces están los papás queriendo a duras y galones que sus hijos le entiendan, y pues el problema es que efectivamente no le entienden, porque se están manejando idiomas distintos. Bueno, hemos logrado los primeros dos objetivos. Esos son los concilios, y para eso sirven los concilios, entre muchas otras cosas. La Iglesia convoca el Concilio Vaticano II, que trabaja de 1962 a 1965 en 4 grandes etapas, una por año, para tratar de buscar los nuevos medios para seguir anunciando el Evangelio. ¿Qué es lo que había pasado en el entretanto que hacía urgente la necesidad de un concilio? Y por lo tanto, ¿cuál era el contexto? ¿Cuáles eran las circunstancias que se vivían en ese momento y que exigían un concilio? Es nuestro tercer objetivo, tratar de entender qué circunstancias propiciaron el que se diera el concilio. Y para ello me voy a permitir aquí, con permiso de los padres y de los líderes de ustedes, contarles una anécdota que es casi un chiste, que a lo mejor habrán oído alguna vez. En un rancho muy remoto, no de Guanajuato, porque ya ni ranchos hay aquí, pero de otro lado, había una comunidad que jamás había ido a misa, nunca, y tenían curiosidad de qué fuera eso de la misa. Y entonces le pidieron a un chiquillo que le iban a dar dinero para que fuera al pueblo más cercano donde hubiera misa, viera en qué consistía y les viniera a platicar. Bueno, el chiquillo se fue y llegó a un pueblo donde sí, efectivamente había misa. En ese tiempo, el sacerdote salía de la sacristía con un bonete que se llamaba birrete. Un bonete se lo ponía en la cabeza. Llevaba el cáliz en las manos, cubierto con un pañuelo. Y encima del pañuelo había una especie de carpeta donde había otro pañuelo. Y lo acompañaban 2 acólitos. Llegaba al altar, se hincaban todos, hablaba en latín. A cada rato le decía a la gente, el Señor esté con ustedes, pero en latín, y se volvía a dar la espalda, y volvía a voltear, y les volvía a decir, el Señor esté con ustedes, y se volvía a voltear. Después venía la consagración, en que destapaban el cáliz, luego abrían el sagrario para sacar las hostias y dar la comunión. Bueno, así era la misa. El chiquillo fue a ver aquello, y regresa al rancho, y toda la gente se junta. A ver, dinos por mí qué es la misa. Y dice el chiquillo, es una cosa muy divertida. Sale un viejito con un gorro, y en cuanto llega al altar, los chiquillos malvados se lo quitan. Y toda la misa es preguntar al padre, ¿quién vio quién se llevó mi gorro? Le acercan una copa y levanta todo y se asoma a ver si ahí está, nada de gorro. Abre una caja que esté en el altar, el sagrario, se asoma, saca otra copa, la descubre y nada de gorro. Cuando ya el padre está muy enojado, los chiquillos le devuelven el gorro y se acaba la misa.
1963. Se celebraba de espaldas al pueblo, se celebraba en latín. La gente, mientras el padre celebraba la misa, rezaba el rosario o leía algún libro devocional, y el padre que haga sus cosas y luego que nos eche la bendición y ya nos vamos todos. Eso era la misa. ¿Piensan ustedes que si la misa siguiera siendo así, la gente seguiría asistiendo? Si como es, no van. Como era, menos. Pero así venía siendo desde hacía algo así como 8 siglos. Desde la Edad Media, la misa se celebraba de esa manera. Y no faltaban personas que se preguntaran, ¿y es esta la mejor manera de celebrarla? Y no faltaban personas que dijeran, así se ha celebrado siempre. Por lo tanto, así se tiene que seguir celebrando. Lo cual no era cierto, porque nuestro Señor Jesucristo no la celebró así, ¿o sí? No. Era un fenómeno del tiempo. En un momento dado, decidieron celebrarla así. Pero la gente no dejaba de cambiar. En primer lugar, para el siglo XIV, ya nadie hablaba latín. En un momento dado todo el mundo hablaba latín, pero para el siglo XIV ya nadie hablaba latín. Pero como era tradición que la misa fuera en latín, se seguía diciendo en latín. Oiga, pero no entienden, no le hacen, es la tradición. En esa época, en la época del Concilio Vaticano II, que ustedes son tan jóvenes que no les tocó, pero bueno, yo les fui a mí. En el templo la gente se separaba. A la izquierda hombres y a la derecha mujeres. Y todas las mujeres debían llevar la cabeza cubierta. Ni el sacristán podía tocar el cáliz. Le tenía que poner un lienzo y llevarlo a la credencia, porque no lo podía tocar. Los laicos no podían subirse al presbiterio, mucho menos las mujeres. No podían subirse. Las lecturas, el sacerdote era como el hombre orquesta. Él hacía todo, de todo. Él leía, él se contestaba, él volvía a leer, se volvía a contestar, predicaba y decía que estaba de acuerdo, todo lo hacía. Y los laicos solamente asistían como espectadores. La única parte que la cosa se rompía era en el sermón, que era en español, en nuestro caso. Y entonces el sermón ya la gente, ya estamos entendiendo. Entonces hasta la aplaudían. Terminaba el sermón y se volvía al mismo ritual latino. Y así se bautizaba, y así se administraba la confirmación, y así era la absolución de los pecados también en latín, y así se ayudaba a bien morir a las personas, y así se les ponían los santos óleos, y pues pobrecitos, sabrá Dios que entendían, pero además ya estaban muriendo, ya era lo de menos que entendieran. Bueno, así existía en la iglesia una rígida jerarquización, donde el venerable clero, o sea yo y mis colegas, éramos todos, mientras que los fieles laicos pues nomás decían amén y estaban bien contentos, pues así pues, no me comprometo, también éramos todos. Esa situación de la iglesia en su momento fue exitosa, en su momento, es decir, en el siglo XVI o en el siglo XV o en el XIV, pero
para el siglo XX, ¿qué creen? Ya no era posible que la iglesia se mantuviera en ese estilo, con esa forma de estructura, con esa manera de organización, con esa jerarquización, con esa separación de consagrados y laicos, con ese sacralismo que impedía tocar las cosas, los espacios. Ya no era posible. Para que todo esto cambiara, ¿qué se necesitaba? ¿Un qué? Un concilio. Oiga, yo no puedo cambiar las cosas como a mí me pegue la gana y aquí hago mi propia iglesia. No, se trata de que toda la iglesia tome conciencia de su situación, la analice y la modifique para que siga siendo viable la misión que tiene de evangelizar el mundo. Entonces, ¿qué hace el Concilio Vaticano II? Cuando el Papa Juan XXIII convoca el concilio, dice que la finalidad del concilio es actualizar la iglesia. Actualizar. Oiga, ¿cuándo había sido la última actualización? Hacía 400 años. O sea que, como ven, nos actualizamos con calma. La cosa es calmar. En el Concilio de Trento, que había terminado precisamente en 1562, cuando se convoca el Vaticano II, hacía 400 años que había concluido el último concilio de actualización de la iglesia. Esa actualización que hizo el Concilio de Trento fue tan exitosa que duró 4 siglos. Es lo bueno del éxito. Fue muy exitosa. Entonces, si ya le dimos, no le muevan, ya le atinamos. Y habría sido así si no fuera por un factor. ¿Y qué factor es ese? Que el mundo nunca deja de cambiar. Nunca deja de cambiar. Ojalá hubiera soluciones prácticas para siempre. Les aviso, jamás las habrá. Porque el mundo no deja de cambiar. Por lo tanto, si el mundo cambia, las estructuras de diálogo, de encuentro y de servicio de toda institución, también de la iglesia, deben ajustarse al cambio de las circunstancias en lo que es ajustable. O dicho de otra manera, nunca será lícito matar. ¿O sí? No, nunca. Hay cosas que jamás se van a modificar, pero hay infinidad de otras cosas que tendrán siempre que adecuarse a los cambios del tiempo. Se los explico de otra manera muy, diríamos, plástica. Vamos a imaginarnos un señor, no de los que están aquí, que de pronto empieza a engordar. Pero engordar, le digo, en serio. ¿Qué necesita hacer este señor con su cinturón? O lo cambia o lo revienta. Una de dos. ¿Ya? Oiga, si usted ya está doble ancho, póngase un cinturón doble ancho. No, el que tenía con los 18 años, síganselo por. Y el momento en que revienta. Si la realidad cambia y la estructura no cambia, ¿qué le pasa a la estructura? Revienta. Las estructuras tienen la misión histórica de adecuarse al cambio normal de la humanidad
en aquello que es cambio normal, no en aquello que significa un cambio anormal, que también ocurre, ¿verdad? Y que ya no es progreso, es retroceso. Oye, ¿qué tal que nos volvamos salvajes? ¿No le gustaría? Pues a lo mejor sería emocionante los primeros días, pero ya así como normalmente, como que no. Para eso nos hemos ido civilizando. Oiga, y no sé, de eso no hablemos. Es un ejemplo de cómo se puede uno volver salvaje. Sí, también aquí vamos a decir, pero también se puede ir hacia atrás. La estructura se ajusta al cambio normal de la sociedad. Cuando la estructura deja de ajustarse a los cambios que se siguen dando en la sociedad, entonces no es que reviente, simplemente la gente se va, porque ya no se identifica con esa estructura, ya no le funciona esa estructura. Muchos jóvenes no van hoy día a misa, no porque no tengan fe o hayan dejado de creer, no van porque no entienden el lenguaje que usamos. Y como no lo entienden, se dan la aburrida del siglo y tienen que acudir a los celulares para distraerse un rato, y a la siguiente ya no se paran. Oye, es que no tienen fe. No, es que no nos entiende. Hay que actualizar las estructuras a las condiciones cambiantes del tiempo. El Papa Juan XXIII dice: debemos actualizar a la Iglesia. Cuando muere el Papa, a medio concilio, viene un sucesor, Pablo VI, y Pablo VI establece 3 finalidades para proseguir el concilio. La primera, que la Iglesia tome conciencia de su condición. ¿Cuál es la condición real que vive la Iglesia? Segunda meta, que la Iglesia se renueve. Tomo conciencia de mi situación, me renuevo. Y la tercera meta, que pueda entonces dialogar con el mundo que ha surgido al margen de la fe, que no tiene la fe y que a veces no la quiere tener por el modo en que ven que nosotros la vivimos. Entonces Pablo VI dice: es necesario que nos demos cuenta de cómo estamos, para que a partir de ahí nos renovemos y entonces podamos dialogar con la gente de hoy. Al principio de este encuentro hubo aquí una breve ceremonia muy simbólica, en que algunos de ustedes traían sal, luz, pan y agua, ¿verdad? Que todos son símbolos del Evangelio. Oiga, y si esa luz la meten abajo de una olla, pues ya no funciona. La luz es para alumbrar. Oye, y si la sal ya no sabe a nada, hay que tirarla. Oiga, y si el agua está podrida, no da vida. Oye, si las hemas están duras que parecen de palo, no sirven para dejar los dientes ahí. A la Iglesia le puede ocurrir esa misma situación. Y por eso el Papa decía Pablo VI, tenemos que darnos cuenta de cómo estamos, cuál es nuestra condición, para entonces, al tomar conciencia de nuestra condición, hacer los cambios necesarios para mejorar la condición en la que estamos, y entonces poder tener algo que llevarle al mundo. Dice el Evangelio: nadie da lo que no tiene. En un momento dado podemos perder lo que tenemos y queremos dar lo que ya no tenemos. Era necesario entonces que se diera ese proceso en la Iglesia, que va a durar 4 años. 4 años de revisión,
de reforma y de capacitación para poder dialogar con un mundo distinto. ¿Vamos bien? Qué bueno. Bien. Oiga, si esa era un poco la situación de la iglesia, lo que se quería cambiar, lo que se quería renovar para poder dialogar, ¿qué era el mundo? ¿Qué era ese mundo con el cual la iglesia quería encontrarse? Era un mundo que desde el siglo XIX se había comenzado a alejar de la fe, a perder la fe, a criticar la fe, fascinado por la avalancha de descubrimientos, inventos, creaciones que los hombres de ciencia estaban produciendo y que muchas personas creyeron equivocadamente que podían ya despedir a Dios nuestro Señor. Ya la ciencia nos resuelve todo. Antes de las tormentas le pedí uno a Santa Bárbara, bendita líbrame de un rayo. Ahora pone el pararrayos y ya Santa Bárbara ya le dimos las gracias. Oigan, que los dolores de mujer eran espantosos y había que acudir a Santa Polonia y masticar la estampita a ver si se le quitaba uno. Ahora el odontólogo, oye, se lo quita con una facilidad. Entonces ya a Santa Polonia ya también le dimos las gracias. A San Isidro había que pedirle para que lloviera porque venía el tiempo de siembra. Ahora los pronósticos meteorológicos nos dicen cuándo va a empezar a llover y a veces ya atinan. Empezó a ocurrir eso en el mundo. La ciencia efectivamente ha tenido un desarrollo extraordinario los últimos 2 siglos. Dicen que el progreso de la humanidad que se ha dado en los últimos 2 siglos no se compara con el progreso que se alcanzó en los anteriores 5.000 años. Porque durante 5.000 años el único medio que el hombre tuvo para aumentar la velocidad fue el caballo. En 5.000 años, solo el caballo. Pero a finales del siglo XVIII los ingleses inventaron la máquina de vapor. Y la máquina de vapor aplicada al ferrocarril es el primer invento que puede hacer al hombre prescindir del caballo. Ya no le daban las gracias a Santa Polonia, sino ahora a los caballos. Ya no lo necesitamos. Ya tenemos ferrocarril. El ferrocarril que podemos ubicar en 1830, comparado con la nave espacial del presente año, ¿se compara? No hay comparación. Hace 20 años los teléfonos celulares eran del tamaño de un ladrillo, bromosos. Todo el mundo sabía que uno traía un celular. Hoy son sofisticados. ¿En cuántos años? En 20 años. O sea, la evolución científica que experimenta la humanidad, sobre todo occidental, es extraordinaria. Aquí noto que hay personas como de mi edad. En aquel lejano tiempo, nosotros todavía aprendimos, jóvenes, a escribir cartas. Y eso suponía ir a la tienda a comprar un pliego, escribirlo a mano porque era falta de educación escribir a máquina. Si era una muchacha, lo perfumaba uno el pliego. Comprabas el sobre, metías la carta en el sobre, ibas a comprar la estampilla, se la pegabas con saliva, que era lo más efectivo, la echabas al buzón y le pedías a Dios que llegara. Oiga, como a los cuantos llegaba la carta, a los 8 días, a los 15 días, al mes o nunca. Hoy la comunicación es
instantánea. Agarro el celular y me comunico a China en este instante. O me meto a la computadora y mando una carta a través de un correo electrónico. Y es instantánea, ya me está respondiendo. Eso se llama aceleración del progreso. Pero cuando el progreso se acelera de esta manera, podemos aquí significarlo con un ejemplo, ¿no? Necesitaría yo 2 voluntarios, un gorilón y un flaco, pero no voy a pedir eso. Lo único que tendría que hacer el gorilón es agarrar al flaco y darle 50 vueltas. ¿Sí? Cuando lo soltara, ¿cómo quedaría el flaco? Totalmente mareado. Oiga, ¿para dónde queda aquí el baño? Eso ha producido el aceleramiento del progreso. Hemos progresado tan rápidamente que media humanidad anda mareada con el progreso. Y en ese mareo que genera ese acelerarse del progreso, se le ha confundido todo. Porque ha llegado a pensar que en un mundo dominado por la ciencia, Dios sale sobrando. Y eso es parte del mareo. Andamos tan mareados que pensamos que Dios sale sobrando. Que la moral sale sobrando. Que todo eso ya, miren, ya eso ya pasó. Y los muchachos que son bien listos, luego se ponen las pilas y se ponen a pelear con sus padres y sus amigos. Y hay una anécdota que yo recuerdo. Imagínense ustedes que a una venerable anciana como de 80 años, una nieta le dejó a su hija, adolescente, porque se fue a Estados Unidos. Y estaba la mujer de 80 años con la nieta adolescente de 16. Imagínense. Desde luego que la nieta andaba lo que se dice suelta. Hija llega temprano. Sí, abuelita, a las 3 de la mañana es muy temprano. Y por ser el pleito, no, mi hija, así no hay que hacer. Ay, abuelita, actualízate. Eso en tus tiempos. Ahora ya se está de otro modo. Y cada vez que la viejita le quería decir a la abuelita, actualízate. Oye, ¿qué andas con este y con aquel? Actualízate. Pues un día la abuelita se enfadó y le dice, mira, mija, si se trata de actualizarse, actualízate tú, porque lo que andas haciendo se hace desde que el mundo es mundo. Pues se la pegó la viejita. Dice, ¿se le llamas actualizar? No, ese es el oficio más antiguo del planeta, no más que tú no haces lo que es peor. Por supuesto que al acelerarse el progreso, la gente se marea y acaba por ya no saber qué santo es la Virgen. Esa confusión que genera el aceleramiento del progreso tiene como consecuencia el que se afirme en el mundo una sociedad, una cultura que prescinde de Dios y que no quiere saber nada de Dios. Y a ese mundo se le ha llamado secularismo. Oiga, ¿qué es el secularismo? Una forma de organización social donde Dios no tiene ninguna presencia. La gente se maneja con el terapeuta, con el psicólogo, con el psiquiatra, con el maestro, con el médico, con el científico, con el técnico. Dios no. Y hay un pequeño detalle. Y el pequeño detalle se llama, con Dios todo, sin Dios nada. Y de pronto ocurre que esta sociedad industrializada, tecnificada, progresista, la sociedad del futuro, hace una pavorosa primera guerra mundial, donde se aplican armas químicas y mueren millones de personas.
porque ya no hay normas morales, porque ya no hay principios trascendentes, porque Dios es lo de menos. Y cometen el error y lo hacen, y como si les hubiera quedado duda, lo vuelven a cometer. Y hay una segunda guerra mundial, donde por lo menos 6 millones de personas inocentes fueron asesinadas, los judíos, porque eran de una raza inferior según los nazis. Y mueren 50 millones de personas en la Segunda Guerra. Es decir, el mareo que genera un progreso acelerado, que no ha sido asimilado adecuadamente y que produce conclusiones equivocadas, lleva a la destrucción. Oiga, ¿lo estoy inventando? Lamentablemente no. ¿Quién puede decir que la Segunda Guerra Mundial es un invento? ¿Ocurrió? ¿Cómo va a ocurrir después la de Vietnam? ¿Cómo va a ocurrir luego la de Corea? La más reciente en los Balcanes. Como sigue habiendo genocidios de una sociedad que pierde de vista los valores trascendentes. Y anda en México todo el mundo preocupado por el tema de los valores. Aún la escuela pública. Si es que ya no hay valores, entonces lo mismo va a matar a un gato que a un prójimo. Y hay gentes que matan por 1,000 pesos. Oiga, tan poquito vale. Pues para esa gente 1,000 pesos son importantes. ¿A quién hay que pegarle a eso? No, órale, yo le doy. Y anda todo el mundo con la preocupación. Oigan, los valores. Tenemos que buscar cómo fortalecer los valores. A ver, ¿quién le da valor al valor? A ver, díganme, ¿quién le puede dar valor al valor para que sea obligante? ¿Quién? Dios. Solo Dios. Si ustedes se ponen de acuerdo en darle valor al valor, ¡qué bueno! Pero a lo mejor los de enfrente decidieron que el valor es otro, el opuesto al de ustedes. Y eso se llama relativismo. Yo tengo mis valores, tú tienes tus valores, él tiene sus valores. Mi valor es robarte. Ah, ¿cómo ves? Claro que el otro me puede decir, mi valor es matarte. Ah, pues entonces no. Se crea una gran confusión. Ese mundo ha sido llamado pues el mundo secular, que no quiere saber nada de Dios, que está fascinado por pensando que el progreso lo resuelve todo. Y a pesar de los descalabros tan terribles que se han dado en los últimos 100 años, siguen apostándole a ese tipo de propuestas de organización mundial. La Iglesia advierte que la humanidad va caminando al precipicio. O sea, así como va, no cree que va a llegar muy lejos. En el momento crucial, la ciencia no le va a servir más que para que lo momifiquen bien, como a la maestra, nada más. Fuera de eso no. Pero la Iglesia, al darse cuenta de que la humanidad camina hacia el precipicio y quiere ayudarle a la gente a que no lo haga, se da cuenta de que no tiene los recursos para que la gente le oiga, le entienda. Oiga, gritos y sombrerazos menos. Por lo tanto, se tenía que actualizar, se tenía que renovar. Con los esquemas, con la mentalidad, con los estilos del siglo XVI, no vamos a lograr que nos haga caso nadie. Es indispensable un esfuerzo de actualización. Y vean ustedes, fíjense, es probable que muchos de ustedes no han leído los documentos del Vaticano II. Es probable. Lo más seguro es que sí. Pero es probable que no.
Sin embargo, tienen la mentalidad del Vaticano II. Porque la Iglesia en los últimos 50 años ha estado formando a la comunidad a tenor de esos documentos. De manera que aunque no los hayamos leído, nos hemos beneficiado de ellos. Y los mismos cambios que se vinieron operando dentro de la Iglesia nos han hecho entender la necesidad de cambiar, de modificar posturas, de cambiar criterios, de buscar nuevos recursos. Y hoy día sería difícil encontrar personas que todavía viven en el siglo XVI. Sí las hay, pero es difícil de encontrar. Porque el esfuerzo de 50 años ha dado como consecuencia que ustedes estén ahora aquí. Quiere decir que el concilio ha funcionado. Si no fuera así, no estarían aquí. Estarían esperando la misa de 12 del próximo domingo en latín. Pero el concilio ha generado cambios que nosotros todos vivimos, aun cuando no hayamos leído los documentos. Que para el caso lo importante es haber asimilado ese cambio. El concilio habló mucho de la necesidad de la tolerancia y del diálogo. No se puede dialogar si no hay tolerancia. Si yo no te tolero, ¿cómo voy a platicar contigo? Para platicar contigo primero tengo que tolerarte. Y entonces al platicar contigo lograré llegar a puntos de acuerdo. Pero el primer paso es tolerar. ¿Nuestros antepasados eran tolerantes? ¿Qué opinan? Pero para nada. No eran tolerantes. Ese era el estilo. ¿Ustedes son tolerantes? Un poco más. Les voy a poner un ejemplo para que vean que sí. Hace 50 años que en un encuentro de estos llegara una mujer con pantalones, ¿qué creen que le habían dicho? No la dejan ni entrar. ¿Verdad? ¿Qué ocurre ahora? ¿A alguien le llama la atención? ¿No? Hemos entendido que eso es absolutamente secundario, irrelevante, no es lo esencial. Oigan, ¿y cómo nos debemos llevar el pelo largo, corto, chino, lazo? Eso es absolutamente irrelevante. Un párroco de cierta diócesis, que no digo porque es de donde yo vengo, tenía un grupo juvenil heredado del párroco anterior. Eran como 50 muchachos que el párroco anterior había reunido, les había mostrado muchos caminos para poder insertarse en la pastoral de la iglesia. Era un grupo que funcionaba bien. Y llega el señor cura y se da cuenta que algunos de estos muchachos, uno traía un tatuaje, otro traía un arete. Y entonces ardió Troya. ¿Cómo es posible? Acabó con el grupo. No era tolerante. En lugar, en todo caso, de dialogar, de preguntar, ¿por qué te tatuaste? Ya no te ajustó la pared y acabaste con tu cuerpo. O traes la arracada para que te jale tu novia. De dialogar, ¿verdad? De por qué haces lo que haces. Quiero entender por qué lo haces. Y a fuerza de entender por qué lo haces, a lo mejor, no que yo me la ponga también, pero por lo menos lo entiendo. ¿Qué es peor? ¿Que traiga arracada o que sea pandillero? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor que traiga un tatuaje que sea un drogadicto? Que esté en la iglesia o que esté fuera de la iglesia. Oiga, pues que esté en la iglesia, algo se podrá hacer. La tolerancia para el diálogo evangelizador. Pero una iglesia que quiere ser dialógica, que quiere entender al mundo, que quiere comprender por qué la gente cambia y genera ese tipo de actuaciones, tiene que ser una iglesia testimonial que hace vida el primero de todos los mandamientos. ¿Cuál es?
Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Entonces, cuando la iglesia hace vida a eso, ya estamos del otro lado. Porque es el principio y el camino de la actualización, de la renovación, de los aprendizajes, de las reingenierías. Tratamos de entender a la gente por qué la amamos. Y por qué la amamos, nos medio matamos para buscar caminos que den vida a los demás. Esta era la postura del Concilio Vaticano II. Y por eso también la iglesia tenía que modificar muchas cosas que había heredado. Me viene en mente un ejemplo. Ustedes saben, a lo mejor alguna vez han ido a los oficios del Viernes Santo. Parece que algunos se han ido, qué bueno. En los oficios del Viernes Santo se pide a Dios por todo el mundo, por los judíos, por los ateos, por los que no son católicos, por todo el mundo. ¿Verdad? Pero no es lo mismo pedirle a Dios por el pueblo de Abraham que pedirle a Dios por los pérfidos judíos. ¿Cómo les suena lo de pérfido judío? ¿Les suena bonito? La oración latina del Viernes Santo decía a pérfide y judei. Por los pérfidos judíos, para que se corrija, mola mucho. Como que no es así. De ejemplo de que están cambiando las cosas. Y entonces ese tipo de frases insolentes, despreciativas, tenían que acabarse. Este cochino incrédulo. Bueno, ni es cochino, aunque sea incrédulo. Bueno, a lo mejor es incrédulo porque nadie lo ha ayudado a creer. La iglesia tenía que modificar toda su forma de ser, su manera de plantarse ante el mundo. No es lo mismo plantarse como Superman, porque eso es algo que solamente hace Superman, gracias a que no existe. Fuera de eso, la iglesia no podía plantarse ante el mundo como Superman y diciendo, aquí llegó el único que sabe todo. Ah, caray. Cuando yo me pongo en ese plan, ¿qué hacen los demás? Ahorita toma echando tu bigote, ¿verdad? Si me vienes con esas ínfulas, no es. Cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta ante los demás, se presenta como el que sirve, ¿no? En una actitud distinta. Vengan a mí los que están fatigados. Se le presentan casos trágicos de personas ayudadas, sorprendidas en pecado público, ¿se acuerdan? Una cochina adúltera. Y los fariseos que eran peor que los testigos de Jehová. No, o sea que los fariseos no llegaban a tanto. Bueno, se echaban su copita. Bueno, cuando encontraban una mujer en adulterio, tenían derecho a matarla a pedradas. ¿Ah? Entonces, pues andaban siempre con las ganitas de encontrar un caso de esos. Y ya que lo hallaban, órale, la pobre mujer. Curiosamente al fulano ni lo tocaba. Como ven, la injusticia. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo con la mujer pública encontrada en flagrante adulterio? Esa mujer, nadie te acusa. Pues ya se habían ido, pues todos tenían cola. Dice, yo tampoco te condeno. Tampoco le dice, síguele, ¿verdad? Dice, corrígete, sigue adelante. Esa es la postura que se esperaba con urgencia de la iglesia. Y no una iglesia de prohibiciones, de condenas, de amedrentación, de cada rato decir, te vas a condenar y vas a ver el fuego del infierno, ojalá y esté todo claro. ¿Qué calentado, venga? Cambiar las actitudes. Porque cuando uno tiene el privilegio de la verdad, tiene el riesgo de la soberbia. Es el mayor riesgo de la verdad. Oye, es que la verdad no es obra tuya, es don de Dios. Sin embargo, uno con frecuencia, al tener el privilegio de la verdad, se vuelve soberbio. Y es obvio que muchas veces los católicos actuamos con soberbia
porque teníamos el privilegio de la verdad, y lo tenemos. Hay que quitar todas esas asperezas que se han ido pegando en el camino, para entonces recuperar nuestra capacidad de encuentro con el mundo, un encuentro que evangeliza. Eso es el concilio. ¿Creen ustedes que se debe o no celebrar el que haya habido ese concilio? Sí. Y por eso, al cumplir 50 años y mirar hacia atrás en retrospectiva y ver todos los grandes beneficios que trajo el concilio, uno dice, fue una obra de Dios. Fue la obra de Dios que renovó a su iglesia y la capacitó para enfrentar un mundo distinto, cambiante, agresivo, radicalizado, mareado por el progreso, que ha querido pensar que puede prescindir de Dios. Bueno, es la gran obra del Concilio Vaticano II, que ocurre hace 50 años y que provoca que estos últimos 50 años la iglesia no haya dejado de estarse actualizando año tras año, con múltiples documentos, con múltiples novedades de cómo enfrentar la gran tarea de salvar a la gente. Fíjense bien, nuestra tarea es que la gente no se destruya. Y quiero aclarar aquí una cosa porque luego pudieran entenderme mal. ¿Qué es la salvación en el Evangelio? ¿Qué es la salvación para algunas personas? ¿Y qué tendría que ser la salvación hoy? Para algunas personas la salvación es que te vayas al cielo cuando te mueras. Fíjense bien. Oye, ¿qué es la salvación? Irme al cielo cuando me muera. ¿Y qué necesito? Pues portarme bien, y si me porto mal, alcanzarme a confesar en la víspera de mi muerte, que te van a avisar seguramente. Portarse bien para irse al cielo. En el Evangelio, la salvación es ser amigo de Dios en este mundo para vivir esta vida en plenitud, en felicidad total, tan felices, tan llenos de paz y de alegría, que sea ya el cielo en la tierra. Eso es la salvación del Evangelio. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a venir el reino de los cielos? ¿Qué dice Jesús? Ya está entre ustedes. No es que nosotros vayamos, es que el reino vino a nosotros. Cuando yo entro en contacto con Cristo, me salvo. ¿Me salvo de qué? De destruir mi vida en este mundo. Solo pónganse a pensar cuánta gente hoy lleva una vida destruida por fracasos emocionales, por disoluciones de familia, por rompimientos de matrimonios, por hijos abandonados, por drogadicción, por violencia. ¿Qué están haciendo? Se están ¿qué? Destruyendo. Y la preocupación de Cristo es que no se destruya. Y eso es salvación. Queremos salvar a nuestros hermanos aquí y ahora, como una garantía de que luego irán al cielo, pero que aquí y ahora experimenten la salvación, es decir, puedan vivir de otro modo. Esa es la tarea. Bueno, para ello se requiere este trabajo constante de renovación, de actualización. En los días siguientes entiendo que van a profundizar justamente sobre lo que significa hacer vida la fe. La fe puede tener un maquete en la cabeza, y usted cree todo absolutamente, también el diablo. ¿O no? Pues también el diablo. ¿Cree? No es ateo, fíjense, el diablo no es ateo. Pero tiene caridad. Absolutamente. El creer con la cabeza no significa vivir lo que cree. La fe o se vive o no se vive. Entonces la misión de la iglesia es actualizarse siempre para poder salvar a este mundo que se destruye día tras día delante de nuestros ojos. En sus barrios, en sus colonias, en sus vecinos. ¿Cómo le hago para salvar a este mundo?
pues del concilio para acá se nos ha dado infinidad de recursos y siguen surgiendo para que nos mantengamos en esa actitud. Finalmente debo también decirles, finalmente porque ya, no estoy bien, finalmente, pero bueno, vamos a ver si luego habrá preguntas y evasivas. Bien. No crean ustedes que todo es de color rosa. Hoy así es el concilio, todo mundo feliz, bien contento, hasta que por fin hubo un concilio. No, deben ustedes de saber que hubo muchos católicos que se opusieron diametralmente al concilio, incluso hasta separarse de la iglesia. Si la iglesia va a ser como nos están diciendo que va a ser, yo ya no juego, devuélvanme mis canicas. Y surgió un cisma en la iglesia, el llamado lefebvrianismo, porque un señor que se apellidaba Lefebvre y que era obispo decidió oponerse al concilio y decir, ¿cómo que la misa en latín ya no, si tan bonito, hasta rulla? Hubo sectores de católicos que consideraron que el concilio no era adecuado, que debían mantenerse las cosas como siempre y que cualquier cambio que se pudiera dar perjudicaba a la iglesia. En Guadalajara hubo un grupo de esos que se hicieron fuertes en una universidad privada, que trajeron sacerdotes de ese grupo lefebriano a Guadalajara. No sé si en León hubo, pero en Guadalajara había. Y entonces todo era como antes. E invitaron a un cardenal que hubo en su momento, el cardenal José Salazar, a que les dijera una misa, pero en latín. Y el cardenal, que era de la época de latín, dijo, sí voy. Se las dijo en latín, pero además les predicó media hora en latín. ¿Qué entendieron? Como para darles a entender, cabezones. Quieren latín y no lo entienden. Ahí les va la predicación de latín. Era de los mejores latinistas de México. Una pieza oratoria preciosa, pero que no entendieron nada. Bueno, hubo estos sectores. Oye, ¿eso por qué? Pues porque así somos. Fíjense que somos humanos y los seres humanos solemos ser así. Si uno dice cielo, dice no. Bueno, pues hubo ese sector que todavía pervive y que sigue considerando que el concilio se equivocó. Bueno, tercera cosa, hay que también entender otra cuestión. Y las personas que son adultas aquí, como de mi edad para arriba, se han de acordar. El concilio no se equivocó, pero muchas veces se equivocaban los que lo querían aplicar. Se equivocaban los que lo querían aplicar. Y entonces hubo muchos agentes de pastoral, tanto sacerdotes como laicos, que se equivocaban en la manera de aplicar el concilio. Y si el concilio decía que la liturgia católica tendría que ser fundamentalmente bíblica, fundamentalmente homilética, fundamentalmente razonable, ¿qué hace una persona entrando de rodillas a un templo? Y entonces los levantaban. No entre de rodillas, porque es que el concilio ya no acepta eso. ¿En qué parte lo dijo? Pues en ninguna parte, pero a él se le ocurrió que pues, el concilio ya no va con este tipo de religiosidad. Muchas veces la religiosidad de la comunidad fue afectada por malas interpretaciones del concilio. Y como ven, hay de todo. El concilio pues es una cosa muy bien hecha, los documentos, pero a la hora de aplicarlos
pueden ocurrir también muchas cuestiones inadecuadas. De ahí que la iglesia, pues, está formada por seres humanos fundamentalmente, tiene que estar constantemente atenta para que no se pierda el espíritu real y se acabe en posiciones tan absurdas como las que se querían corregir. Si antes se actuaba con prepotencia para mantener un estilo, actuar ahora con prepotencia para mantener otro. Pero si el asunto es la actitud, es lo que debe cambiar, para que entonces desde otra actitud se logren aquellas cosas que efectivamente se consideran positivas. Entonces, sí hubo también en estos últimos 50 años situaciones de equívocos, de confusión, de no entender de bien a bien de lo que se trataba. Piensen, por ejemplo, el Concilio Vaticano II establece que la conciencia recta de las personas es condición para salvarse, para irse al cielo. Y que donde quiera que haya una persona que tenga una conciencia recta, puede salvarse, aunque no conozca a Cristo, porque su conciencia es recta. Y entonces los misioneros dijeron, ¿y entonces para qué fregados nos vamos a ir a medio mandar a las tierras extranjeras para convertirnos si basta con que tengan conciencia recta? Y ya no fueron. Una equivocación. Una cosa es el asunto de salvarse desde una conciencia recta y otra cosa es el gran privilegio de conocer y tener la experiencia de Cristo. Entonces el asunto no es si se salva, no, es si va a tener la posibilidad en este mundo de conocer a Cristo, que transforma su vida. Pero cuando se tercializa el asunto, el misionero dice, no, pues ya, de tarugo, me quedo aquí a ver tele, que al cabo se van a salvar de todos modos. Eso también pasó. La iglesia considera que es importante el papel del laico en la iglesia, desde el Concilio Vaticano II. Que ya no es posible hablar de una iglesia separada entre jerarquía y pueblo, sino que todos somos pueblo de Dios. Y que por lo tanto la iglesia no es el papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los canónigos, los monseñores, los párrocos, los vicarios, los capellanes y al final el pueblo de Dios. Que la iglesia son todos los bautizados y que ahí no haya religión, todos estamos en torno a Jesucristo. Es un cambio de mentalidad que evita esas separaciones absurdas que se dieron en un momento y que se advierte que ya no son el cambio. Luego, si todos somos el pueblo de Dios y todos estamos, por lo tanto, bautizados, ¿a quién le toca evangelizar? ¿A todos? En una ocasión, en un seminario que tampoco digo cuál es porque él le va a la se discutía si los seminaristas debían o no salir a hacer apostolado. Y un padre dijo, nos tienen que hacer apostolado porque van a ser sacerdotes. ¿Están de acuerdo? No. Otro padre dijo, no, ustedes tienen que hacer apostolado porque están bautizados. No porque van a ser, sino porque ya son cristianos. El apostolado es fruto del bautismo, no de la consagración a un estado de vida, pero a la mentalidad. Ahora el concilio nos recuerda que todos somos la iglesia, pueblo de Dios, que todos somos fieles. No solo que hay unos que son fieles laicos, que son los más fieles, y hay otros que son fieles consagrados, que somos medio latosos, bueno, pero todos somos sus fieles en el pueblo de Dios. Y que en este pueblo de Dios el bautismo es la condición del apóstol. Evangeliza el que está bautizado. El cambio total. Para entender eso, se requería de que pasara tiempo. Imagínense en 1965, en que acaba el Concilio Vaticano II.
un párroco de 70 años iba a entender. Iba a ser muy difícil. Y les costó mucho trabajo, porque toda su vida se formaron de otro modo. Y de pronto resulta que debían permitir que un laico se suba al presbiterio. Pues casi se morían coraje. Es que ahora se puede. ¿Qué tiempos nos han tocado vivir tanto? Bueno, era muy difícil. Y ahora, todavía ahora, puede haber muchos sacerdotes que no entienden todavía el papel del laico en la iglesia. Y lo ponen a hacer kermeses. La idea es que evangelicen, que también hacen kermeses, pero la idea es que evangelicen. Si ya entendí el papel del laico en la iglesia, a ver, acomódame esas bancas ahí. Todavía tenemos dificultades. Porque apenas llevamos 50 años del Concilio Vaticano II. El problema es que los tiempos hoy son tan acelerados que uno tendría que apresurarse un poco más para estar al día, lo cual no siempre ocurre. Sin embargo, esa es la intención. En conclusión, ¿qué es lo que ha aportado el Concilio Vaticano II a la Iglesia? ¿Cuáles son los grandes temas que el Concilio aporta a la Iglesia? Primero, el primero de todos, recuperar la fuente de la Sagrada Escritura como fuente primordial del ser y del quehacer cristiano, y por lo tanto también de la teología. El primado de la Sagrada Escritura como algo fundamental. En segundo lugar, otro de los grandes temas del concilio: tomar conciencia de que la iglesia somos todos. De manera que no vaya un laico a decirle al padre, dice que en mi clase en la escuela estaban criticando a la iglesia. Te estaban criticando a ti, porque tú eres iglesia. Todos están criticando a la iglesia. ¿A cuál? Al templo de San Felipe, a la iglesia de Santo Domingo. No, a mí, que ha sido muy difícil también tomar conciencia de que todos somos la iglesia. Tercer tema, que esta iglesia debe tender puentes de conciliación con todos aquellos que no creen lo que nosotros creemos, empezando por los cristianos que no son católicos, por los creyentes que no son cristianos y por aquellos que no creen en nada. Bueno, en torno hay un mundo de gente que no creen en nada, ni en su abuela. Otros creen en Cristo pero con condiciones. Otros no creen en Cristo pero sí en Buda. Los que no creen, ¿cómo tender puentes de diálogo para llevarlos a la comprensión de la verdad? Por lo tanto, el diálogo que busca la conciliación con el mundo, y la frase famosísima de Juan 23: busquemos lo que tenemos en común con los demás y no lo que nos separa. ¿Qué es lo que nos une y no lo que nos separa? Condición del diálogo que funda el movimiento ecuménico en la iglesia, el diálogo interreligioso, el diálogo con el mundo no creyente, una iglesia que dialoga. Otro elemento muy importante: entender que la celebración de la fe que se tiene en la liturgia debe ser manantial de vida, no de aburrimiento y aflojamiento de las manos, sacudimiento de relojes y abandono del templo. Celebración de vida. La fe que vivo la celebro en la Eucaristía.
la Eucaristía como la fuente y el culmen de la vida cristiana, pero que sea viva. No es que nos lean la misa, sino que celebremos la misa, que es otra cosa. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen cara de que van a misa. En la misa dominical, desde luego, después del credo, ¿qué sigue? Sí, van a misa. Sigue la oración de los fieles. Y entonces ahí el lector lee las oraciones, ¿no? Por no sé qué, por no sé qué, y por no sé qué. Y la gente dice, te lo pedimos, ¿sí? Y se lo está pidiendo de veras. A veces ni cuenta se da por lo que están pidiendo. Oiga, ¿por qué pedimos? Pues sabes, pero pues así se puede hacer. Échenlo. Todos están en te lo pedimos, Señor. Que ganen las Chivas, te lo pedimos. ¿Y qué viene acá? No se dan cuenta. Si la celebración de la Eucaristía no es una liturgia viva, no tiene caso. Se vuelve ritual. Tan ritualista como la misa en latín. Pues solo es en español, pero igual no le entendemos nada. Es decir, no la vimos. Si vas a decir te lo pedimos, Señor, dilo de corazón y estarás haciendo vida la Eucaristía. Entonces el concilio nos invita a que entendamos que la Iglesia vive de la Eucaristía, que es vida, no ritual, vida. Otro tema interesante del Concilio Vaticano II, el respeto a los demás. El respeto a los demás. Piensen como piensen, vivan como vivan, quieran como quieran. El respeto a los demás. Oye, que aquel respeta. ¿Lo puedes cambiar? Cámbialo. ¿No lo puedes cambiar? Respeta. Todavía no lo entendemos. Y entonces a los que no viven como nosotros los ponemos barridos y respeto. El respeto a los demás. Otro tema del Concilio Vaticano II, que no está en sus constituciones ni en sus mensajes, la importancia que debe darse a los medios de comunicación. El mundo actual es mediático. La gente de hoy vive conectada a algún medio de comunicación, casi las 24 horas del día. Observen ustedes esa nueva adicción social que se llama celular. El que puede traer dos. Y a veces lo traen en la mano a ver si alguien les habla. Porque si no me hablan, no existo. Y si como a los 20 minutos nadie me habla, traigo el otro y me hablo yo solo. Se ven que ya me está sonando. Pues mucha gente vive con esa adicción. Pero es un hecho. Que sea adicción es otra cosa, pero es un hecho. El mundo actual se maneja a través de los medios de comunicación. La pantalla de la televisión, la pantalla del cine, la pantalla del internet, muy por encima de cualquier otra, la pantalla del celular. En un mundo mediático, la Iglesia tiene que entrar al mundo mediático. Y el mensaje del Concilio Intervirífica va a esa apertura y a ese conocimiento y manejo de los medios actuales de comunicación para estar ahora sí que en la nube internet. Si no está usted ahí, pues no está. Es la manera de estar en la realidad. Bueno, hasta el Papa ya tuitea. Para que vean. Y lo que es más divertido, tiene un tuit en latín con 30,000 seguidores. Qué bueno que hay 30,000 gentes que saben latín y pueden tuitear con el Papa en latín. Bueno, la cuestión de los medios de comunicación. Oye, y para lograr todo esto, ¿qué se requerirá? Otro documento importante del Concilio. Reformar la formación de los sacerdotes.
la transformación de los seminarios. Que el sacerdote que se ordene esté en el momento actual, no 50 años atrás. Hoy usted se ordenó cuando ayer. ¿Con qué mentalidad? Como de anteayer. No le va a servir. Reformar la formación de los seminarios, que sigue siendo un apelo constante, porque aunque ustedes no lo crean, apenas queremos actualizarnos a tenor del Vaticano II y ya estamos desactualizados a tenor de lo que sigue pasando en el mundo. Dicen, la UNESCO informó hace un tiempo que todo profesionista latinoamericano, en el momento en que se recibe, lleva 17 años de retraso con relación a Europa, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo ven? Todo profesionista en el momento de recibirse ya lleva 17 años de retraso en relación a otros países más desarrollados. Todo sacerdote que se ordena en el momento en que se ordena ya no lleva retraso. Ahora sí te lo pedimos, Señor. Entonces se trata de modificar la formación de los sacerdotes porque siguen siendo líderes de la comunidad. Y todavía no tenemos otra alternativa, ¿verdad? Nuestro Señor nos dio otra. Siguen siendo los líderes de la comunidad. Si están viviendo en el siglo XIV, qué hermoso, pues pónganlo en una vitrina. La idea es que esté en el momento actual, para que pueda en el momento actual transmitir el Evangelio. Estamos en esa situación. Entonces esos son los grandes temas. El concilio no dejó un solo aspecto de la vida de la iglesia sin tocar. La liturgia, el ministerio de los obispos, la vida de los sacerdotes, la formación de los laicos, incorporación a las tareas apostólicas, la liturgia, el mundo no creyente, los medios de comunicación, todo lo tocó el concilio en 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Esos son los documentos del Concilio Vaticano II. Constituciones, decretos y declaraciones. Ahí tocó todo lo que era importante tocar. ¿En qué año? En 1965. Si ustedes son mal pensados como yo, malísimo, aún el concilio tendría que ser actualizado, porque ya pasaron 50 años. ¿Y qué no ha pasado en 50 años? Y más en estos tiempos tan acelerados. Por eso existen los sínodos. Los sínodos tienen la misión de estar actualizando el concilio. Acaba de pasar un sínodo donde el arzobispo de ustedes participó como padre sinodal. Los sínodos tratan de actualizar el concilio. Y el tema del sínodo fue la evangelización del mundo contemporáneo. Entonces ahí va la cosa, no andamos mal. Bien, yo ya no digo nada, porque ahora vamos a abrir un breve espacio de ustedes preguntan y aquí el padre que les conteste. ¿Hay alguna pregunta o comentario que deseen hacer sobre lo expuesto? Díganme. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero yo quería comentar, cuando usted nos decía que había que adecuarnos. Hace unos días iba por mi hija y escuché en la radio que comentaban algunas personas a modo de anuncio que venía comentando una película de que alguien se sorprendía de decir, es que fíjate que se besaron 2 muchachas y cosas así, y ellos se sorprendían y la otra decía, oye, basta de discriminación. Y lo decía en un tono muy agresivo y yo me sorprendí. Y entonces yo decía, ok, a las personas hay que aceptarlas, hay que ser tolerantes, hay que adecuarnos.
Pero en ese momento que yo iba por mi hija, yo decía, pero también hay que platicarlo, porque yo creo que es válido también comentarlo, por lo menos yo veo con mi hija, y decirle, yo creo que no porque nos lo digan agresivamente, lo vamos a aceptar también. Bueno, porque hasta donde entendí, usted en ese programa de radio oyó de un acto de homosexualidad. Así Sí, es, entre sí. dos mujeres. Bien. Fíjense bien. No es lo mismo aceptar a personas que actúan de esa manera que promoverla. ¿Es lo mismo? Existe. Lo respeto. Pero la sociedad actual no está simplemente respetando esos hechos. Los está promoviendo. Y eso es inadmisible. Ahí no hay para dónde hacer. La Escritura, que es la fuente de la vida de la iglesia, es muy clara. Entonces, yo no voy a decir, marimacha. Aquí no. Son hijas de Dios. Tienen un problema que a lo mejor no ha sabido manejar o del modo que sea. La respeto. Pero una cosa es respetar y otra cosa es alentar, impulsar, promover, como dijo un poeta latinoamericano que se había ido a vivir a Londres. Y dice, cuando me fui a Londres, la homosexualidad era muy mal vista. A los pocos años la empezaron a tolerar. Después la legalizaron y yo me salí antes de que la hicieran obligatoria. Por eso el discernimiento cristiano es urgente para no confundir las cosas. Yo debo entender que toda persona merece mi mayor respeto, que no debo discriminar a nadie, pero de eso a que entonces lo promueva, lo aliente, diga que es lo correcto, ya no, es un paso en falso, ¿verdad? Y de ahí, y como ese ejemplo había muchos otros que alguien pudiera decir, oiga, pues como ya todos hermanos, pues que digan los testigos de Jehová, yo también me voy con ellos, que digan los mormones también, que los mismos se rasguen, que no se la vieron. Momento, si tienes el patrimonio de la verdad, ¿cómo la vas a echar a la basura? Porque ahora ya andas en el circuito. No hay que confundir. Vean la dificultad, no es fácil. Cuando la iglesia habla de apertura, de tolerancia, pues puede ocurrir que queriendo dar la mano se agarren del pie. Y entonces la iglesia pagaría las consecuencias. No se puede decir. Es lo que nuestro problema no es ni la fe ni la moral cristiana. Nuestro problema son los medios por los cuales les hacemos publicidad. O dicho de otro modo, tenemos el mejor producto con la peor mercadotecnia. Mientras que el mundo actual tiene los peores productos con la mejor mercadotecnia. O sea, hay que cambiar el asunto. No sé si hay alguna otra pregunta, protesta, crítica. Añadición. Allá hay una joven que quiere protestar. Buenas noches. Su servidora estudia leyes y una de las cuestiones ahorita que estamos viendo son la aplicación de los convenios o tratados internacionales que ha celebrado México. Los derechos humanos son un punto importante que están tratando los tribunales. Están obligados a respetar esos derechos humanos, pero el problema para los tribunales es la relatividad de los valores, porque las sentencias que van a emitir los tribunales van a reflejar un valor de un derecho humano, pero ese valor va a ser diferente al valor que tiene una persona. No sé si me expliqué. Sí. El valor que para mí no es el mismo para usted. Entonces, la iglesia o nosotros, ¿cómo vamos a atajar ese punto? O sea, a través de la catequesis,
en los sermones dominicales, ¿dónde se va a trabajar? ¿Cuál sería el punto prudente para promover los valores? Ya que de alguna manera muchas de las personas también que están como juzgadores son católicos, pero a veces se pierden. Bueno, es que en primer lugar, esta es una tarea de la pastoral social, que fue también muy promovida por el concilio, aunque no inaugurada por el concilio. La pastoral social viene de León XIII en el siglo XIX, pero el concilio desde luego impulsó aún más la pastoral social. El problema en nuestro país es que no hay conciencia ciudadana. Y si no hay ciudadanía, no hay democracia. Por lo tanto, el gobierno hace lo que le pega la gana porque sabe que no hay ciudadanía. La solución sería que la pastoral social trabajara intensamente por convertir al pueblo mexicano en ciudadanía, que exige, que pide cuentas, que controla la gestión del Estado, que se interesa, que asume su papel de ciudadano. En México somos una sociedad que tiene mentalidad monárquica con instituciones democráticas. Y cuando se juntan esos dos factores, el resultado se llama corrupción. Ahí nuestra mayor falla es la pastoral social, que no ha trabajado por volvernos realmente ciudadanía. Cuando haya una ciudadanía que participa y se interesa y exige, ni siquiera México firmaría un tratado internacional que la ciudadanía no respalde. Les pongo un ejemplo. En 1994, México firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. ¿A cuál de ustedes le pidieron opinión? Eso es no existir ciudadano. El gobierno firma, arregla, convenia o desconvenia y a nosotros no nos toma en cuenta más que para pagar los impuestos. Por ahí y por ahí iría el camino. Y lamento decirles que ya se acabó el tiempo, pero que fue un placer estar aquí con ustedes y ya nos veremos en otra ocasión. Gracias. Agradecemos al padre Armando González Escoto que haya tenido pues la caridad de compartirnos esta charla, esta ponencia para todos nosotros. Yo creo que sin duda alguna cada uno de nosotros hemos captado, de acuerdo también a nuestras posibilidades, grandes enseñanzas. Ojalá que también las podamos transmitir, que es lo más importante. No quedarnos solamente con esto, que nos puede parecer muy importante, sino compartirlo con nuestros hermanos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, ¿verdad? Para darle gracias a Dios y también poderle despedir. Vamos a ponernos de pie.